Hoy vamos a platicar sobre el pensamiento del innovador. Y para hacerlo, quisiera yo hacer referencia a Aristóteles, que pensó en este tipo de cosas pues hace un poquito más de 2500 años, lo cual pues es bastante interesante recurrir a un filósofo de ese estilo para un pensamiento del innovador que todos estamos interesados en manejar hoy en el 2013. Tradicionalmente, lo que tenemos nosotros descrito por Aristóteles es un tubo de pensamiento, un ducto en el cual nosotros pues tomamos ideas, tomamos cosas del exterior, del entorno en el que nos encontramos, y tratamos de introducir a este ducto en donde vamos a transformar, vamos a darle sentido y finalmente lo vamos a exteriorizar a través de acciones y de ejecuciones. Normalmente entonces este tubo tiene varias zonas importantes. Yo quisiera que pensáramos en este tubo como un embudo, como bastante amplio en la parte de entrada y después recto en la parte de salida, de tal manera que pudiéramos pensar en 4 grandes zonas. La zona del entorno de donde vamos a estar nosotros explorando para poder encontrar yacimientos de significado, yacimientos de rentabilidad, en donde allí la manera de pensar, la manera de decidir qué cosa es valioso, es a través de lo que se conoce el pensamiento de abducción. Abducción quiere decir lo que está fuera, lo que está antes del ducto. Abducto. Este pensamiento de abducción es el que va a tratar de revisar todas las distintas características del entorno, todas las distintas características del medio, para poder reconocer cuáles son esos elementos esenciales, cuál es esa materia prima conceptual y física que pudiera transformarse en algo benéfico, en algo que pudiera entregarse a la sociedad, entregarse a el hombre, para hacerle la vida más próspera, para hacerle la vida más feliz. Entonces, el pensamiento del explorador, este pensamiento de abducción, tiene que tener en mente muy bien cómo es que se puede seducir al mercado, cómo se puede seducir a la sociedad. La seducción es lo que está al final del tubo. O sea, antes del tubo, abducción, después del tubo, la seducción. Lo cual quiere decir que el innovador, el que está proponiendo cosas nuevas, es alguien que tiene que dominar el pensamiento de seducción y el pensamiento de abducción. El pensamiento de seducción es lo que es reconocer lo que resulta ser pertinente para el mercado, es reconocer lo que puede tener un significado importante, lo que puede ser incorporado a la cultura, y la abducción reconoce los elementos con los cuales esos significados podrían ser construidos. Por lo tanto, es muy importante que el innovador tenga este diálogo entre las características del entorno y los elementos de significación del mercado. Una vez que el pensamiento abductivo platicó con el pensamiento seductivo y encontró algo que se considera que es un yacimiento de significado, que es un yacimiento de rentabilidad, esto se entrega al proceso del ducto y por lo tanto ahora habría que adecuarlo a este lugar en donde se construye el producto. Y esto requiere de pensamientos diferentes, pensamientos mucho más procedurales, mucho más relacionados con los procesos de transformación para hacerlo útil, y se llaman deducción, lo que está siendo preparado para incorporar al tubo, y ya cuando está dentro del tubo se llama inducción. Por lo tanto, hay 2 parejas importantes de pensamiento: la abducción con la seducción, para descubrir yacimientos de significado y rentabilidad, y el pensamiento deductivo-inductivo, que sirve básicamente para poder establecer las formas, las características y las funciones
que algo tiene que tener. El siglo XX fue un siglo en donde se enfatizó muchísimo el pensamiento deductivo-inductivo. De hecho, se consideró que los que dominaban el pensamiento deductivo-inductivo pues eran las personas más inteligentes, que la meta de la educación residía básicamente en manejar los procesos, los procedimientos para poder transformar las cosas. Y en el proceso de concentrarse en el pensamiento deductivo-inductivo, se nos olvidó de alguna manera que la mentefactura, la que trabaja con la pertinencia, la que trabaja con el entorno para descubrir los yacimientos, en realidad no es de procesos, sino es más bien de prueba y error. Maneja mucho más la técnica heurística empírica, es decir, no olvidar que las cosas tienen que ser pertinentes, pero tampoco olvidar la practicidad del entorno en donde nos encontramos. El siglo XXI, con la aceleración del cambio, con todas las propuestas de globalización de los últimos años, provocada por el transporte y por la tecnología informática, hizo que el pensamiento abductivo-seductivo se convirtiera quizás en el más rentable. Se considera que es el pensamiento fundamental del innovador. El pensamiento de este estilo requiere de un pensamiento creativo y de un pensamiento emocional. Creativo para descubrir nuevas posibilidades y emocional para poder garantizar la pertinencia y el respeto del otro. El pensamiento deductivo-inductivo es mucho más analítico, mucho más de índole operativa, por lo cual el cerebro del lado izquierdo parece haber sido privilegiado por los elementos del siglo XX. Hoy, en el pleno siglo XXI, estamos hablando del otro lado del cerebro, el lado derecho, el lado que considera la creatividad y la emocionalidad, la empatía. En otras palabras, necesitamos manejar todos los procesos de educación hacia descubrir nuevos yacimientos de significado basándose en todos los elementos de pertinencia del mercado.